Pregunta, venga. No hace falta, ya lo has dicho tú. Ya sí, pero así lo hacemos un poco más dinámico, ¿no? Venga, pregunta. Que no tengo ganas, que no voy a preguntar, tío, no voy a preguntar. Bueno, tú tranquilo que ya, luego ya haré que me lo preguntes, ¿eh? Ah, claro, pero a ver qué cliente te acepta estas condiciones. Hombre, Víctor, qué pregunta tan fantástica. ¿Cómo se nota que estás atento al vídeo y a los gráficos? Pues tienes toda la razón. Y es que en Agile, todo el mundo que esté involucrado en el proyecto tiene que seguir esta metodología. Si no, es como si todos estuviéramos jugando un partido de fútbol y hay uno que se piensa que jugamos a golf. ¿Yo juego a golf? Sí, Víctor, pero este no es el tema. El tema es que esto del equipo es importante porque vas a mantener una comunicación constante durante todo el proyecto. De hecho, vas a dividir y encapsular tus tareas en pequeñas unidades llamadas sprints, de más o menos una semana. Y cada vez que acabes una de ellas, hablarás con tu cliente para asegurarte que todos estáis en la misma página. Total, que a causa de todo esto que te acabo de explicar, los proyectos Agile tienen un 77% de posibilidades de funcionar frente a un mísero 58% de posibilidades que tienen las gestiones de proyecto más clásicas. Ya estamos otra vez. ¿No me estás escuchando, no? No, pero es que, tío, el póster está... ¿Pasa algo? Está cambiando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, pero... Coño. Cago en su puta. Sí, ven el siguiente video, ¿ah? Sí. Abogados, auditores, ingenieros, empresarios. Soy Jaime García, abogado, profesor de Derecho Tributario. Y en esta ocasión quiero conversar con ustedes respecto de la tributación de los dueños de las empresas. Vamos a pasar por el Fondo de Utilidades Tributables, por la ley que se dicta en 2014 y por la ley que se acaba de dictar este año. La idea de este video es que ustedes se hagan un concepto general de cómo tributan los empresarios, los dueños de sociedades, los socios, los accionistas. Hasta el año 2016, tiempos del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, las empresas tributaban con primera categoría con una tasa que había partido siendo un 10%, después un 15, un 15,5, un 16, un 17, 18, 20, 21, 22,5, 24. Siempre nuestro legislador tan prolífico en materia tributaria. Y los dueños de las empresas, los socios, los accionistas, tributaban con sus impuestos finales, global complementario o adicional, en la medida que se les distribuyeran los dividendos, retiraran las utilidades. Este sistema tenía la particularidad de ser un sistema totalmente integrado. ¿Qué significa esto? Que todo el impuesto que pagaba la empresa se le daba de crédito a los dueños de la empresa respecto de sus impuestos personales. Se les abonaba, se les compensaba. Un sistema que uno podría, en principio, decir es bastante lógico. La ley le dice al dueño de la empresa, mire, si usted retira, tributa, si no retira, no tributa. Pero hubo contribuyentes listillos, ¿no es cierto?, que en base a esquemas de planificación tributaria, elusión tributaria, incluso evasión tributaria, retiraron las utilidades de las empresas, intentando demostrar, convencer al Servicio de Impuestos Internos que esas utilidades permanecían en la empresa. Se genera una serie de problemas y el año 2014 se dicta la reforma tributaria, la ley 20.780, que después a su vez se reformaría 2 años después por la ley 20.899 y recientemente la reforma de la reforma de la reforma, pues se dicta la ley 21.210. Insisto, el legislador tan abundante en norma tributaria
¿Cómo tributaban las empresas de acuerdo a esta ley 20.780, primera categoría? Con una tasa que podía ser un 25 o un 27%. ¿Qué acontecía con los dueños de las empresas? Los dueños de las empresas tenían dos alternativas de tributación, dos sistemas generales. Cuestión que desde ya parece ser bastante extraña. Los países normalmente tienen un sistema general de tributación y sistemas satelitales o periféricos. Aquí teníamos el antiguo 14A sobre rentas atribuidas y el 14B denominado parcialmente integrado. En el 14A, como su nombre lo indica, a los socios, fundamentalmente empresarios y socios de sociedades de personas, se le atribuía toda la renta líquida de la empresa, con independencia de si este socio retiraba o no retiraba esa utilidad. Y se le daba de crédito todo el impuesto de primera, que para estas empresas la tasa era un 25%. Sistema totalmente integrado. Para los 14B, fundamentalmente accionistas de sociedades anónimas, ellos tributaban en la medida que la sociedad anónima les distribuyese dividendos. Pero el crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, la ley establecía una cosa muy curiosa. Se le daba de crédito, decía la ley, el 100%, pero el accionista me tiene que restituir el 35%, lo que en buenos términos significaba que el crédito era un 65%. Este sistema es parecido al FUT, con la diferencia de que aquí el crédito no es en un 100%, es solamente en un 65%. Este sistema va a ser modificado por esta ley 21.210, que ingresa al Congreso el año 2018, en una tramitación muy lenta, y en que el estallido social genera una serie de modificaciones a esta ley, que en esta materia entró en vigencia desde el 1 de enero de este año. Se dictó el 24 de febrero de este año. ¿Cómo tributa la empresa? Con primera categoría, con una tasa que puede ser un 25% o un 27%. ¿Qué acontece con los dueños de la empresa? Sean estos empresarios, socios de sociedades de personas, accionistas de anónima, a la ley no le interesa. Se establece un sistema general en base a un monto. La ley le pregunta a la empresa, ¿cuál es su promedio de ingresos de los últimos 3 ejercicios? ¿Supera las 75.000 unidades de fomento? Sí, usted es sistema general. Cualquiera sea su organización societaria. ¿Y cómo van a tributar sus socios, sus accionistas? Al igual que lo hacían en el 14B. Porque este 14A no es el 14A de la renta atribuida. No. Tributan como el 14B. O sea, sobre retiros, sobre distribución de dividendos, pero con el 65% de crédito. Esto que señalábamos de que el legislador le da el 100%, pero el accionista, el socio, tiene que restituir el 35%, en definitiva, un crédito de un 65%. Para contribuyentes PYME, la ley establece 2 sistemas. En el artículo 14, letra D, número 3, lo que algunos han dado en denominar la cláusula PYME, siempre y cuando el promedio de los ingresos de los 3 últimos ejercicios sea inferior a las 75.000 unidades de fomento, se tributa sobre un sistema de ingresos y egresos. Y el socio tributa cuando retira.
Y en este caso, la tasa será un 25%, la tasa que paga la empresa. Y el crédito, por el impuesto de primera categoría, será de un 100%. Un sistema totalmente integrado. En el artículo 14, letra D, número 8, se establece el denominado régimen de transparencia tributaria. También para contribuyentes cuyo promedio de ingresos no supere las 75.000 unidades de fomento. En que la característica de este sistema es que la empresa no paga primera categoría. Solamente tributan los dueños de la empresa en un sistema de ingresos menos egresos, basado en la información que me va a entregar el Servicio de Impuestos Internos del Registro Electrónico de Compraventas, y si no el contribuyente de Impuesto al Valor Agregado, tendrá que llevar un libro de ingresos y egresos. Este sistema de transparencia significa que la empresa no pague tributo primera categoría. Conclusiones de esta tributación. Aparentemente se trata de un sistema en que la estructura de la tributación de los dueños de la empresa es más lógica, que no depende de si usted es empresario individual, es sociedad de personas, es sociedad anónima, y por lo tanto si usted es socio, es accionista. No. La ley le dice, mire, su promedio de ingreso es superior a las 75.000 unidades de fomento o no. Parece ser eso bastante más lógico que lo que había antes, que dependía la tributación de la estructura de la empresa. En segundo lugar, se simplifica evidentemente el sistema, pues no hay dos sistemas generales. Eso es una cosa muy curiosa. Hay un sistema general. Y este régimen de transparencia, en verdad puede ser muy útil para las pymes. Porque las pymes se enfrentaban al siguiente problema. La empresa tenía que pagar la primera categoría, 1 millón de pesos. Pero en definitiva, los socios, a consecuencia de que se daban de crédito el impuesto de primera, la ley les tenía que devolver una cantidad de dinero. Entonces, se generaba un problema de liquidez porque había que pagar ese impuesto de primera categoría. Entonces, en este sistema de transparencia, la empresa no paga el impuesto, solo pagan los socios. Ahora, esto, por cierto, tiene un problema. La tasa de pago provisional mensual es muy baja, la que establece la ley para este sistema. Es un 0,25, un 0,5, dependiendo de las rentas de la empresa. Por lo tanto, si la empresa no hace un pago provisional mensual medianamente parecido al impuesto global complementario que tengan que pagar los dueños de la empresa, ello va a significar que en abril del otro año los dueños de la empresa se van a enfrentar con un inmenso global complementario. Ese puede ser un problema de este sistema. Eso era lo que quería conversar con ustedes en esta ocasión. Ya nos veremos. Países para hacer negocios. Buscamos un equilibrio entre baja tributación y facilidades para crear tu empresa. Sin duda, el factor geográfico es un elemento a tener en cuenta si quieres tener éxito empresarial. El contenido que vas a ver a continuación te va a ahorrar muchas horas de investigación. Por eso te pido un like y compartir en redes sociales para máxima difusión. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Para muchos
muchas personas, Nueva Zelanda es el país perfecto para vivir. Buena calidad de vida, naturaleza, estilo de vida occidental y el inglés como idioma oficial. Y estamos hablando del país más rápido del mundo a la hora de constituir una. ¿Por qué lo quita, pues, profe? Pensé que ya, o sea, pensé que los había quitado porque no los veía. ¿Sí están viendo el video entonces? Ah, pensé que no los... Sí, profe. Sí, Ok, Estamos viendo. Sí, profe. ok, Nos cortan la inspiración. ok, lo ven entonces, ok, lo sigo. Empresa. Ubicado en Oceanía, se encuentra al suroeste del Océano Pacífico y está formado principalmente por dos grandes islas, la isla norte y la isla sur. Su moneda local es el dólar neozelandés, representado por NZD, y estamos hablando de un país que ofrece numerosas ayudas a la hora de crear una empresa. De hecho, este país está a la cabeza de numerosos rankings de emprendimiento y ayuda al empresario. Algo que llama poderosamente la atención es que puedes residir en Nueva Zelanda durante 4 años sin pagar impuestos. ¿Qué te parece? Esto es posible gracias al régimen de residencia transitoria, con el cual estás exento de pagar impuestos sobre los ingresos. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza el toro para invertir en acciones Tenidos en el extranjero durante un máximo de 48 meses, algo que no viene nada mal cuando tienes numerosos activos en el extranjero. Como ya he dicho, crear una empresa en Nueva Zelanda es muy fácil. Tan solo necesitas $150, lo puedes hacer a través de la página web del gobierno y en unas pocas horas la sociedad ya estaría operativa. El impuesto de sociedades en Nueva Zelanda se sitúa en torno al 28%, una cifra razonable, y el impuesto sobre la renta en Nueva Zelanda tiene un máximo de un 33%. De hecho, estáis viendo los tramos en pantalla. Un ejemplo, para $100.000 neozelandeses, al final terminarías pagando $23.920, el equivalente a un 23% en impuestos. Algo bastante razonable, diría yo. Cabe destacar también que Nueva Zelanda es un país bastante atractivo para personas de edad avanzada, ya no solo por su agradable clima, sino porque estás exento del impuesto de sucesiones y donaciones. Esto es algo muy, muy interesante. Y algo también importante de destacar es que los beneficios en bolsa están libres de impuestos. Tan solo tributas en algunos casos, como por ejemplo la venta especulativa de terrenos. Como puedes comprobar, Nueva Zelanda se convierte en un candidato muy a tener en cuenta para crear una empresa o una sucursal de tu empresa ya existente. Facilidad para crear una empresa e impuestos moderados son su firma. Continuamos. El Principado de Andorra es un pequeño país soberano situado al suroeste de Europa. Se trata de un país con una extensión de 468 kilómetros cuadrados y, como podéis ver en pantalla, limita al norte con Francia y al sur con España. Es un país que ha dado mucho que hablar porque tiene muy baja tributación, es muy atractivo para las empresas y está pegado a dos países que tienen una tributación bastante alta, Francia y España. En 2015, Andorra fijó unos tipos impositivos muy agresivos, unos tipos impositivos muy competitivos. La finalidad de esta maniobra era atraer a empresas tecnológicas, filiales de ventas o centrales dedicadas al comercio exterior. Y es que la tributación en Andorra habla por sí sola. Estamos hablando de un IVA de un 4,5%, un IRPF de 10%, un impuesto de sociedades del 10% también, y bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 80%. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que factura anualmente 100.000 euros con una tributación en España frente a una tributación en Andorra. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, por tanto la cuantía de los impuestos sube hasta 25.000 euros. Si lo comparamos con Andorra, que el impuesto de sociedades es del 10%, estamos hablando de 10.000 euros. En España se tributa hasta un 150% más. Lo mismo sucede para una persona que facture 100.000 euros al año. En España terminaría pagando 33.000 euros en concepto de IRPF, una retención de
23% frente a los 10.000 euros que pagaría en Andorra. Estamos hablando de casi un 300% más. Y es que cada vez más personas con alta facturación anual tienen su residencia en Andorra, ya que los tramos de IRPF en España son escalonados, llegando a un máximo de un 48%, casi la mitad de lo que ingresas, frente al 10% máximo que existe en Andorra. Por tanto, una persona que facture medio millón de euros al año en España estaría pagando casi 224.000 euros, casi la mitad. Hablamos de un 44% frente a los 50.000 euros que pagaría en Andorra. Estamos hablando de una diferencia de más de un 400%. Los requisitos mínimos, según la página web oficial, es una fianza de 30.000 euros y firmar un documento en el que te comprometes a pasar mínimo 90 días al año. Por el contrario, si quieres abrir tu empresa en Andorra, tanto sociedad limitada como sociedad anónima, las cantidades mínimas las tenéis en pantalla, no son para nada elevadas. Los trámites los podéis hacer online o mediante la ayuda de un gestor. Sin duda, Andorra es una opción a tener en cuenta para empresarios dentro de la Unión Europea. Continúa. Quiero aprender, pero elimina esa palabra de tu vocabulario. Este 30 y 31 de octubre se acaba. Vamos. La República de Singapur es un país soberano de Asia. Está formado por 63 islas y su forma de gobierno es república parlamentaria. Singapur es una de las principales ciudades globales y uno de los centros neurálgicos del comercio mundial, como también uno de los centros financieros más importantes del mundo. Estamos hablando de un país con una burocracia mínima para hacer negocios y crear empresas, como también uno de los países menos corruptos del mundo. Los beneficios de abrir una empresa en Singapur son los siguientes. La primera característica es que Singapur tiene un impuesto de sociedades muy reducido. Estamos hablando de un 17%. Otra ventaja también muy competitiva es que las empresas, las startups de nueva creación, están exentas de pagar impuestos sobre los primeros $100.000. Cabe destacar que esta ventaja es sobre los primeros 3 años. Como también, muy importante, más de 50 acuerdos para evitar doble tributación y un programa de ayudas y financiación que muy pocos países tienen para nuevas empresas. Los impuestos a nivel personal son también bastante moderados. Estamos hablando de unos tramos que van del 0% al 20%. Los tramos los estáis viendo en pantalla. Hasta los primeros $22.000 de Singapur estamos exentos de hacer la declaración de la renta y, como en el caso de Nueva Zelanda y de numerosos países, los impuestos se aplican por tramos progresivos. En definitiva, Singapur se trata de una ciudad puntera, élite, en cuestiones de tecnología. Si tu empresa o tu startup está relacionada con el mundo tecnológico, sin duda Singapur es un país a tener en cuenta. Seguro que has oído hablar sobre el tema de las empresas en Irlanda. Empresas como Apple utilizan el sistema tributario irlandés para minimizar su carga fiscal, algo de lo que tú también te puedes aprovechar. Creando tu empresa en Irlanda tienes numerosas ventajas, entre ellas un bajo impuesto de sociedades. Otro factor es que puedes hacer todo el trámite online desde tu país y la empresa estaría lista para operar pocos días. En términos de cifras, Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12,5%, bastante bajo, la verdad. El IVA asciende al 23% y algunos productos incluso tributan al 0% en lo que a IVA se refiere. Y el IRPF va del 20% al 40%. Eso para las... Tienes que parar de seguir viendo videos de YouTube. Hola, te saludo. Personas que quieren residir allí en Irlanda. La cifra mágica en Irlanda son 37.500 euros. Por debajo de esa cifra no te van a retener ni vas a tener que pagar IVA y sobre los beneficios solo vas a pagar un 12,5% sobre impuesto de sociedades. Como puedes comprobar, Irlanda también es un destino interesante para pequeñas y medianas empresas. Puedes gestionar tu empresa tranquilamente desde tu país de origen, desde España, desde México, no hay problema, y beneficiarte de esta increíble tributación, ideal para importaciones, exportaciones, e-commerce, etc. El único inconveniente de la sociedad irlandesa es que hay trámites que no puedes hacer 100% online. De hecho, si quieres abrir una cuenta bancaria en Irlanda, tienes que hacerlo de forma presencial. No requiere mucho trabajo y la gestoría con la que lleves los trámites te puede ayudar. Es el único inconveniente que yo veo. En el resto de países que hemos visto sí puedes abrir cuentas bancarias de forma online sin ningún problema. Como te puedes imaginar, estos son solo algunos de los países que podemos utilizar para crear nuestra empresa o crear una sucursal. Como también ahora te toca a ti. ¿Serías capaz de cambiar tu lugar de residencia